Bueno, siendo las 8:30 del día 14 de febrero de 2004, se da inicio a la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 del 2011, Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, dentro del medio de control de nulidad radicado con el número 15-001-2333-00-12-001-2-00032-00, siendo demandante la señora Adriana María Rincón Rubiano y demandado el Departamento de Boyacá. Se concede entonces el uso de la palabra a los intervinientes para que se identifiquen con nombres completos, número de cédula, tarjeta profesional en el caso de los apoderados e indiquen sus direcciones a notificar. Se deja constancia que en este momento la parte demandante no se encuentra presente ni se encuentra presente el Ministerio Público, por lo tanto entonces se le concede el uso de la palabra a la parte demandada, Departamento de Boyacá, a su apoderado. Buenos días, honorable magistrado y demás asistentes. Mi nombre es Giovanni Alfredo Montañez Pérez, identificado con cédula de ciudadanía número 79.565.975 de Bogotá. Mi tarjeta profesional es la 88.891 del Consejo Superior de la Judicatura. La dirección para cualquier notificación es la carrera décima número 1868 Tunja, Secretaría de Educación del Departamento. Mi teléfono es el 315-358-9669. Muchas gracias. Muy bien. Primer punto dentro de la diligencia se trata del saneamiento del proceso. Artículo 180, numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. Revisado el expediente, se hace saber a los intervinientes que el despacho no encuentra ningún vicio procesal que pueda acarrear alguna nulidad procesal, por lo tanto se concede el uso de la palabra a las partes para que se manifiesten al respecto. Se concede el uso de la palabra al apoderado del Departamento de Boyacá. De acuerdo, señor magistrado, que no hay ningún vicio dentro del proceso. De la anterior decisión, las partes quedan entonces notificadas en estrados. Segundo, decisión de excepciones previas, artículo 180, numeral 6. A folio 107 a 110 del expediente se observa que el Departamento de Boyacá, por intermedio de apoderado judicial, dio contestación a la demanda, la cual se hizo en forma extemporánea, razón por la cual el despacho no se pronunciará sobre la misma y por ende las excepciones propuestas como tal no serán tenidas en cuenta. No obstante, una vez efectuado el correspondiente análisis del proceso, se hace necesario que de oficio el despacho efectúe el estudio de la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda, de conformidad con el numeral 7 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, en consideración a lo siguiente. En el caso bajo examen se evidencia que la demandante inició el presente medio de control con el objeto que se declare la nulidad total del decreto número 00181 del 29 de enero del 2010, expedido por el gobernador de Boyacá, el secretario de Educación de Boyacá y el director de Planeación, para que inicialmente se proceda a su suspensión provisional y se realice su anulación. Pretensión que fundamenta en los hechos que a continuación se resumen. 1. Que la Ley 715 del 2001, en el artículo 24, inciso 6, determinó. En dicho artículo se establece una sostenibilidad del sistema general de participaciones y menciona: los docentes que laboran en áreas rurales de difícil acceso podrán tener estímulos consistentes en bonificación, capacitación y tiempo, entre otros, de conformidad con el reglamento para que la aplicación de este artículo expida el Gobierno Nacional. 2. Que con fundamento en la citada norma el Gobierno Nacional expidió el decreto 1171 del 2004, por el cual se reglamentó el inciso sexto del artículo 24 de la Ley 715 del 2001. 3. Con fundamento en el artículo 2 del decreto 1171 del 2004, el gobernador de Boyacá expidió el decreto 001399 del 26 de agosto del 2008, por el cual determinó las instituciones educativas ubicadas en el departamento correspondientes a áreas de difícil acceso para el año 2008. Cuarto, que en razón del decreto 001399 del 2008 no incluyó el pago correspondiente a los años 2005, 2006 y 2007. Se interpuso acción de cumplimiento ante el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja con radicado número 15-001-33-31-003-2009-0110-00, en la cual se profirió fallo ordenando al gobernador del Departamento de Boyacá determinar para esos años las áreas rurales de difícil acceso de su jurisdicción
de conformidad con el artículo 2 del decreto 1171 del 2004. 5. Fallo que fue apelado por la Secretaría de Educación y confirmado por el Tribunal Administrativo de Boyacá 1 de diciembre del 2009. 6. Que en cumplimiento de las aludidas sentencias del Departamento de Boyacá, la Secretaría de Educación Departamental y el Departamento Administrativo de Planeación obedecieron al fallo en la citada acción de cumplimiento, expidiendo el decreto 00181 del 29 de enero del 2010, determinando como zonas rurales de difícil acceso para los años 2005, 2006, 2007, las mismas sedes tenidas en cuenta en el decreto 001399 del 2008 y que de igual forma se estableció que el pago queda supeditado al procedimiento trámite que debe adelantarse ante el Ministerio de Educación Nacional. 7. Que el 17 de febrero de 2010 el presidente de la República expidió el decreto reglamentario 521 de 2010, por medio del cual se reglamenta nuevamente el inciso sexto del artículo 24 de la Ley 715 del 2001, así como el artículo 2 de la Ley 1297 del 2009 y establece en su artículo 11 la derogatoria del decreto 1171 del 2004. 8. Que el 1 de agosto del 2011 el jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación expidió el acto administrativo número 161.32-198.344-11, el cual nació viciado de nulidad por cuanto fue proferido con posterioridad al decreto 521 de 2010, que derogó el decreto 1171 del 2004 y el decreto 00181 del 2010, objeto de anulación y que pese a ello está siendo utilizado por los juzgados laborales del circuito de Tunja. Así las cosas, la pretensión de la demanda y los hechos en que se funda surge para el despacho resolver el siguiente problema jurídico. Problema jurídico. Se contrae inicialmente a determinar si el decreto 00181 del 29 de enero del 2010 expedido por el gobernador de Boyacá, el secretario de Educación y el director del Departamento Administrativo de Planeación, por el cual se determinan las áreas rurales de difícil acceso para los años 2005, 2006, 2007 y las instituciones educativas ubicadas en ella, en acatamiento a la sentencia del 13 de octubre de 2009 proferida dentro de la acción de cumplimiento por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja, confirmada posteriormente por el Tribunal Administrativo de Boyacá, es enjuiciable ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Para resolver el problema jurídico planteado se efectuará el estudio de los siguientes temas: A. Los actos administrativos y los actos de ejecución. B. El control judicial de los actos administrativos. C. El análisis del acto demandado en el caso concreto. Los actos administrativos y los actos de ejecución. El concepto sobre acto administrativo, que son las manifestaciones de voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos como lo es un decreto, una resolución, una ordenanza o un acuerdo. En sentencia del 28 de agosto del 2013, el Consejo de Estado, al resolver un asunto de simple nulidad, efectuó una clasificación de los actos administrativos así. 1. Según sus destinatarios pueden ser singulares, individuales o concretos, y generales. 2. Según el procedimiento administrativo para su expedición se clasifican en actos de trámite, resolutorios o definitivos y de ejecución. 3. Según el número de órganos que participan en su elaboración se clasifican en actos simples, complejos y colectivos. Para el caso en estudio, se tendrá en cuenta la clasificación de los actos administrativos según el procedimiento administrativo para su expedición conforme a la citada providencia. Se cita textualmente entonces parte de la providencia. B. Control judicial de los actos administrativos. Respecto al control jurisdiccional de los actos administrativos de ejecución, el Consejo de Estado en providencia del 6 de marzo del 2003, con ponencia del doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, expediente 6058-01 señaló, comillas, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos objeto de control de legalidad por la vía jurisdiccional son aquellos que ponen término a un proceso administrativo. A su turno, el artículo 50 ibidem definió qué son actos administrativos: los que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto
y que los actos de trámite solo ponen fin a una actuación cuando por su contenido hagan imposible continuarla. En este contexto normativo se advierte que únicamente las decisiones de la Administración, producto de la conclusión de un procedimiento administrativo o los actos de trámite que hacen imposible la continuación de esta actuación, son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, de modo tal que los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues solo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones. Esta corporación en relación con el enjuiciamiento de los actos a que se expiden para darle cumplimiento a una decisión u orden judicial ha sido uniforme en señalar que tales actos no son pasibles de los recursos de vía gubernativa ni de acciones judiciales, a menos que creen situaciones jurídicas nuevas o distintas, que no es del caso. De modo que en lo atinente a esta petición, los actos acusados no son susceptibles de ser examinados por esta jurisdicción, toda vez que de llegarse a declarar su nulidad se estaría ante la repetición de lo que ya fue ordenado en la sentencia. Ahí se cierran comillas, se cita otra parte del texto. Ello permite colegir que los actos administrativos de ejecución que no contengan una modificación de la decisión que ejecuta no son actos administrativos, porque en ellos no se ve reflejada la voluntad de la administración, sino la materialización de una decisión anterior, como lo es una sentencia judicial previa. El acto de ejecución es aquel en el cual la autoridad realiza las actividades necesarias para cumplir las órdenes contenidas en el acto administrativo o en otra norma superior, como es el caso del acto que comunica la decisión. Asimismo, no es impugnable únicamente cuando la ley lo autorice o que el mismo contenga una decisión que no corresponda con la ejecución que pretende llevar a cabo, o que su contenido se refiere a decisiones en otros aspectos de la administración. Por tal motivo, contra un simple acto de ejecución no proceden los recursos de la actividad administrativa ni puede ser objeto de acción judicial alguna. C. Análisis del acto demandado en el caso concreto. En el subexámine se pretende la nulidad del decreto 00181 del 29 de enero del 2010, expedido por el gobernador de Boyacá, el secretario de Educación y el director del Departamento de Administrativo de Planeación. El texto del decreto se transcribe en esta decisión y por lo tanto yo creo que lo importante sería que la parte resolutiva del mismo indica, artículo 1, determinar como sedes educativas ubicadas en áreas rurales de difícil acceso para los años 2005, 2006 y 2007, las mismas que se establecieron en el decreto 01399 del 26 de agosto del 2008. Desde luego, en la parte considerativa, el señor gobernador, el secretario de Educación y el director de Planeación mencionan precisamente lo decidido por el juzgado administrativo tercero administrativo del circuito de Tunja y que fue confirmado precisamente por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. Observa el despacho que del estudio de la demanda, de las consideraciones referidas y el acto demandado, se trata de la nulidad de un acto administrativo que materializa la decisión que previamente había tomado el juzgado tercero administrativo del circuito de Tunja el 13 de octubre del 2009 dentro de la acción de cumplimiento con radicado 15031-33-003-2009-0110-00 actor abogados en defensa legal del docente y otros limitada, Abdel Limitada, demandado Departamento de Boyacá, asunto incumplimiento del decreto 1171 del 2004, reglamentación áreas de difícil acceso, fallo que posteriormente confirmó el Tribunal Administrativo de Boyacá el 1 de diciembre del 2009. Denótese que la entidad demandada Departamento de Boyacá se limitó a obedecer el citado fallo de acción de cumplimiento emitido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja y en su numeral segundo en la parte resolutiva indicó ordenar al gobernador del departamento que de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia dentro del término de un mes contado a partir de la ejecución de esta sentencia a su arbitrio y de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del decreto 1171 del 2004, determine para los años 2005, 2006, 2007
las áreas rurales de difícil acceso de su jurisdicción. Esto está a folio 30. En cumplimiento de lo ordenado, el gobernador del departamento expidió el decreto 0081 del 29 de enero del 2009, que ya fue mencionado en esta diligencia. Lo anterior permite inferir que no le asiste la razón a la demandante al solicitar la nulidad del decreto 00181 del 29 de enero del 2010, por cuanto con este se dio cumplimiento a una sentencia judicial proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja, y que del contenido de dicho acto que se demanda se desprende que en él no se contiene la voluntad de la administración tendiente a producir efectos jurídicos, que no modificó la decisión previa, tratándose de un acto de ejecución, razón por la que las autoridades que lo expidieron no podían evadir lo decidido por el juez, y por ende ese acto demandado no es sujeto de control jurisdiccional. En relación con la acción de nulidad ejercida contra los actos de ejecución que dan cumplimiento a una decisión judicial, el Consejo de Estado, en sentencia del 10 de octubre de 2012, expresó, en otras palabras, los decretos demandados no son susceptibles de control judicial, por cuanto no entrañan decisión autónoma alguna que ponga fin a una actuación administrativa, simplemente cumplen una orden judicial. Ahora bien, como lo ha señalado esta corporación, los actos que dan cumplimiento a una decisión judicial son actos de ejecución y únicamente tendrán control jurisdiccional si suprimen o cambian lo ordenado por la providencia judicial, por cuanto ello implicaría nueva decisión y no mera ejecución. En este contexto no son demandables ante la jurisdicción contenciosa administrativa los actos administrativos de ejecución, salvo en los casos en que son proferidos implantando modificaciones a la orden impartida con el juez en la providencia, salvedad que no se configura en el asunto bajo estudio, toda vez que la entidad demandada en la expedición del acto enjuiciado en su parte resolutiva plasma en su único artículo lo ordenado por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja en fallo del 13 de octubre del 2009, sin dar lugar a modificación alguna. De otra parte, se hace necesario hacer referencia al acto administrativo número 161.32-198344-11 del 1 de agosto del 2011, expedido por el jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación de Boyacá, del cual se predica por la demandante que en el hecho octavo de la demanda, que nació viciado en nulidad, porque se creó con posterioridad al decreto 521 del 17 de febrero del 2010 y que está basado en una falsa motivación con fundamento en lo dispuesto del decreto nacional 1171 del 2004, artículo 2, que fue derogado, y el decreto 181 del 2010, objeto de anulación, que al igual que el 1171 del 2004 también fue derogado, folio 4. En tal sentido, se manifiesta que no obstante señalarse dentro de los hechos del libelo demandatorio que adolece de nulidad del mismo, no se solicita en el petitum que se declare su nulidad. En tanto, el presente medio de control de nulidad se inició con el fin de que sea declarada la nulidad total del decreto 00181 del 29 de enero del 2010, tal como consta en el folio 5 de la cápite de lo que se demanda. Además, se advierte que en el estudio del mencionado acto administrativo emitido por el jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Educación, folio 10, y de lo aducido en el hecho noveno, que el mencionado acto está produciendo efectos a ser utilizado en los juzgados laborales del circuito, folio 4, se infiere del contenido y efectos que dicho acto es de carácter particular y concreto y que con él se persigue el restablecimiento automático de un derecho subjetivo del cual no puede pretenderse la nulidad por el presente medio de control de carácter público. En ese orden de ideas, en consideración a que no se cumple con el presupuesto tendiente a proferir sentencia de mérito, como lo es que el acto demandado sea enjuiciable ante la jurisdicción contencioso administrativo, el despacho concluye que el decreto 00181 del 29 de enero de 2010 no es susceptible de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa por tratarse de un acto administrativo de ejecución expedido por la administración en cumplimiento de un fallo judicial, y en consecuencia declara aprobada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda porque no se dirigió contra un acto administrativo de carácter demandable. De conformidad con lo expuesto, este despacho profiere este auto en audiencia. Resuelve: primero, declárase probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por lo expuesto en la parte motiva. Segundo, en firme la presente providencia, dése por terminado este proceso, déjese las constancias de rigor.
Esta decisión queda notificada en estrados y es susceptible del recurso de apelación siempre y cuando se presente en el estrado mismo. Se le concede la palabra entonces a la parte demandada presente, ya que la parte demandante y el Ministerio Público no se encuentran presentes. De acuerdo con el fallo, señor magistrado. Se deja constancia entonces para terminar la audiencia que no se hizo presente especialmente la parte demandante y se da aplicación entonces al numeral cuarto del del artículo 180 del Código Contencioso Administrativo y del procedimiento administrativo, que en este sentido manifiesta consecuencias de la inasistencia. Al apoderado que no concurra a la audiencia sin justa causa se impondrá multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se deja esta constancia. Sin embargo, hay que manifestar que la parte demandante actuó a nombre propio sin apoderado, entonces por lo tanto se deja de todas maneras la constancia correspondiente. No siendo entonces otro el objeto de esta audiencia, siendo las 8:50 del día 14 de febrero de 2014 se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron. Entonces le pido al apoderado del departamento que demore un poquito para suscribir el acta. Muchas gracias.